Muchas gracias a todos los que hablaron por ser concisos y breves. Eran muchos oradores, pero imprescindibles. Creo que hemos recorrido de una manera bastante exhaustiva buena parte de la representación, no solo de los que acá en Necochea, Quequén, tienen que ver con la temporada, que es la cuestión específica de estas reuniones, sino también de otras actividades, de otros rubros, de otros modos de producción o de asociación, como son cooperativas, pequeñas empresas, pequeños establecimientos, y de lo que Arturo mencionaba al principio, que tiene que ver con la diversificación tan importante en el país, en la provincia, como en cada una de las localidades y ciudades y municipios, donde si sos monoproducto o monosector, obviamente, por un lado parece, si es próspero, que es muy bueno, pero por otro lado, obviamente, genera mucho riesgo y pérdida de posibilidades. Así que muchas gracias por cada una de las intervenciones. Tomé nota, tomamos nota, estamos, no sé, 6, 7 ministros, tomamos nota, y varios más funcionarios. Y voy a tratar de dar algunas respuestas, seguramente también por una cuestión de brevedad, no todas las que me gustaría, pero los vamos a invitar a mantener el contacto con los funcionarios, que algunos se van a quedar después para poder también agregar a lo que yo hoy pueda agotar. Gracias, Arturo, gracias a la dirigencia local, gracias especialmente a los intendentes, contaba 10 que nos acompañan hoy, tanto del oficialismo como de la oposición. Saben que después de esta actividad también vamos a estar en el puerto, porque hoy tenemos, en base a un trabajo que se viene realizando, en el que tanto Augusto y su ministerio como Carlos Bianco desde nuestro Ministerio de Gobierno vienen trabajando para llegar hoy a la concreción de algo que necesitábamos, que era el nombramiento de Jimena en el puerto. Así que hoy es un día también de avance con las expresiones políticas locales, el intendente y nuestra dirigencia local. Nos acompañan también Andrea, por supuesto que Natalia, bueno, dirigencia local que ha trabajado y aportado a esto. Así que voy a hacer comentarios, algunos de ellos generales, tomando algunas de las cuestiones que se plantearon, y después voy a ir a cuestiones o a temas específicos. En lo general, muchos de los que tomaron la palabra, desde una perspectiva a veces sectorial, ya sea de la cultura, de la producción, del puerto, de la hotelería, de la producción agrícola primaria, de, bueno, astilleros, emprendimientos de diverso tipo, pero todos han manifestado, creo yo, una preocupación. Alguien decía desde los balnearios que empezamos con incertidumbre y terminamos con temor, ¿no? Me gustaron las palabras. Hubo varias intervenciones, además, creo yo que todas ellas pensadas, elaboradas, porque estamos en un momento, ¿qué puedo decir? Complicado, bastante inesperado, insólito, incierto, y creo que estamos viendo ya en el desarrollo, porque la sorpresa era al principio de algunas medidas y algunas decisiones. Hoy a esta altura debería decir un momento bastante dramático, bastante dramático. Creo que venimos de ya varias temporadas de hacer estas reuniones, estos encuentros. Pasamos una pandemia que la verdad que nos puso ante una situación extrema y también excepcional, pero bueno, era una pandemia, ¿no? Mundial, de escala planetaria, y sabíamos que bueno, que nos tocaba atravesar un momento jodido, ¿no? Pero ahora estamos, creo yo, que
escuchando y experimentando y viviendo algo que no tiene que ver ni con una enfermedad, ni con un hecho médico biológico, pero los testimonios que escucho, no sé si semejantes, ¿no? Pero la palabra temor me gustó para caracterizar lo que estamos viviendo. No se sabe cómo sigue esto. Y en esto no quiero yo ser el que exagere, por eso también escuchar 15 intervenciones antes era importante, sino el que simplemente, y sin ponerle condimento político, porque ellos sabrán muy bien, y no hace falta que lo diga, no estoy de acuerdo con las medidas que se están implementando a nivel nacional. Como tuve oportunidad de discutirlas en la campaña, como tuve oportunidad de expresarme durante tanto tiempo, como también me tocó ocupar cargos públicos a nivel nacional, con toda la polémica, todas las discusiones que puede haber habido, lo que estamos viviendo es entre insólito, innecesario y tremendamente grave. Tremendamente grave. De evolución ya hemos visto un poco ya de la película y lo que nos espera, permítanme decir con sinceridad, no es mejor. No es mejor. En el mejor de los escenarios, escuchaba el otro día al ministro de Economía decir que en 18 meses iba a empezar a mejorar la situación. En otros casos nos hablan de 20 o 30 años de esta política para llegar a ser Irlanda. Yo nunca quise ser Irlanda. Así que la verdad que no me siento tentado, nunca. Y no es porque tenga ni un prejuicio, ni siquiera una crítica, más bien, básicamente, un desinterés en ser Irlanda. Conociendo, porque como economista a uno le tocó estudiar diferentes experiencias nacionales, no hay manera de que nos parezcamos a Irlanda, Ni con 35 años de desquicio podemos llegar a ser Irlanda, ni en lo bueno ni en lo malo de Irlanda, ni en el idioma, ni en la bandera, ni en la pertenencia, ni en la cultura. Y me parece que esta idea de ponernos como meta Irlanda también expresa un poco el calibre de lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que ningún argentino tenía en sus planes o en sus anhelos querer parecerse a Irlanda. Así que estamos en una situación, como decía al principio, compleja. Tampoco quiero dedicar este tiempo que tenemos para compartir a caracterizar lo que está pasando y tampoco a pronosticar lo que se viene de seguir aplicando estas medidas de la misma naturaleza. Tomo simplemente esta idea que comentaba, creo que Isabel, que me resultó bastante gráfica tu exposición, Isabel, pero varios otros tomaron otros aspectos, pero una sociedad sin Estado. Una sociedad sin Estado. Desde las cuestiones generales, de que básicamente plantearle, más allá de una elección que da la legitimidad de haber ganado un balotaje, la verdad es que plantear una Argentina sin Estado es o desconocer o oponerse a nuestra Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional habla de la necesidad y las obligaciones que tiene el Estado. Y las garantías, se llama así el principio de nuestra Constitución, ¿no? Los derechos, obligaciones y garantías. Hay garantías para los que habitan el suelo argentino y nuestra Constitución provincial todavía más, porque da derecho a la salud, derecho a la cultura. Bueno, y nadie espera que ese derecho a la salud o la cultura no sean garantizadas por el gobierno, por el Estado nacional y provincial. Creo que son ideas foráneas, estas del anarcocapitalismo, decías vos, o de la escuela austríaca, ideas foráneas, extrañas a nosotros, a nuestra cultura, a nuestro país. Creo además que totalmente marginales a nivel internacional, nunca aplicadas
Es un experimento extrañísimo. Extrañísimo. Pero en concreto estamos viendo sus resultados. Escuchaba además, porque para eso vinimos, para escuchar, alguno decía, sugerencias, propuestas, críticas, pero también pedidos, necesidades, solicitudes, en algunos casos de continuar determinadas políticas, en otros casos de profundizarlas, en otros casos de innovar. Pero hay un factor común a todas las intervenciones. Nos pedían más política pública, más Estado, más inversión pública en infraestructura, en acompañamiento. Algunos decían subsidios, otros decían crédito. Todos pidieron más Estado, más seguridad, más educación, más crédito público. Y quiero explicarles cuál es mi sensación ante esos pedidos. Nos han abandonado. Nos han abandonado. Hoy tenemos a cargo del gobierno nacional una expresión política, para no hablar de la persona, ¿no? No quiero hablar, ¿no?, de la persona, pero digo, una expresión política, una representación que a cargo del Estado Nacional. Ustedes saben que el Poder Ejecutivo provincial y nacional, porque estoy acompañado de ministros, funcionarios, pero en nuestro país es unipersonal el Poder Ejecutivo. Es una persona, con sus colaboradores, que pueden ser ministros, secretarios, pero se elige una persona con un reemplazo, y que tiene, pero una persona. Así que algunos lo llaman presidencialismo, pero estamos en una circunstancia donde el Estado Nacional, yo decía, me siento abandonado, pero la verdad es que está desertando. Es peor que un abandono, es una deserción, porque hay obligaciones, hay funciones, hay atribuciones y hay responsabilidades. El gobierno nacional no es que puede o no puede, depende de quién esté y si le gusta o no le gusta, o qué filósofo leyó, o qué ideas trae, o aún si lo votaron, porque juró arriba de la Constitución de nuestra nación, tiene obligaciones con respecto a derechos, garantías que tienen que ver con salud, educación. No puede decir, es responsabilidad de las provincias. Es una deserción y es ilegal además. Se está violando la ley, se está violando la Constitución. No se puede borrar el Estado Nacional. ¿Qué es lo que está pasando hoy? No lo digo ni como reproche ni como queja, lo digo como descripción. Es lo que está pasando hoy. Nos han dicho a los gobernadores de la Argentina que tenemos que hacernos cargo de todo y que el Estado Nacional se va a hacer cargo de nada. De pagarle a los acreedores extranjeros. A mí me hace acordar a Nicolás Avellaneda, no sé, bueno, porque justo son las cosas que me interesan y me apasionan. Dijo, vamos a pagar la deuda que tenemos con la sed y el hambre del pueblo argentino. Dijo eso. Pero básicamente lo que quería decir es que no hay un mango para nada, y lo están diciendo. O sea que todo lo que estamos hablando hoy, y lo que yo anoté prolija y rigurosamente, no solo son funciones que tiene que desempeñar el gobierno provincial, considerando que son legítimas y genuinas, porque si alguien me pide más seguridad, o si alguien me pide el refulado, o me pide la erosión de las costas, o si alguien pide por una ruta, o por mejor y más salud, no es que yo digo, bueno, arreglate vos, porque tiene un elemento de pacto y acuerdo común, porque somos una sociedad, así que es difícil que cada uno se tenga que arreglar como mero individuo, y además hay un Estado, existe ese Estado, por más que no les guste. El otro día escuchaba que venía a destruir el Estado por dentro. Bueno, eso si uno lo busca en la Constitución y en el Código Penal, casi diría. Eso está penado, porque no es lo que se espera.
puede ser, capaz que son ideas buenísimas, capaz que está buenísimo, no sé para qué lugar, en qué contexto. A mí me parece un desastre, pero no se puede hacer. El que toma la responsabilidad y el que asume el gobierno nacional tiene que hacerse cargo de hacer cumplir la Constitución Nacional, que dice que hay derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, dice que hay, derecho a un trabajo digno. Son tus obligaciones, no es que no creo en eso, te votaron en un balotaje y entonces arréglense solos. Así que creo que estamos en problemas. La verdad, sinceramente, capaz que se lo votó por otros motivos, capaz que muchos de acá o algunos de acá lo votaron. Yo respeto el voto de cada uno, no me vengo a pelear con nadie, pero además lo que está pasando no nos lo habían advertido. Escuchaba el otro día a algún funcionario nacional, creo que al propio presidente, pero algún funcionario más, que decía, esta es la primera vez en la historia argentina que la sociedad comprendió y votó por el ajuste. Me permito contradecirlo, corregirlo. No se votó por este ajuste que estamos viendo, se votó por algo, el que votó por eso, porque puede haber 1000 motivos, más en un balotaje. En un balotaje no es un voto de primera vuelta, donde uno expresa determinadas cosas, por eso no quiero ponerme a filosofar, porque cada uno con el voto hace lo que mejor le parece. Lo que sí digo, en un balotaje se eligen 2 opciones, a veces se elige no la que más te gusta, porque sea en lo que en lo que crees, sino elegís entre 2 opciones la que menos te disgusta. Puede ser, ¿no? Puede ser. Tenés 2 opciones y estás ante una urna y decidís esta o la otra, capaz ninguna, pero no quiero ponerme a filosofar sobre esto. Lo único que quiero decir es que en la campaña electoral se habló con mucha precisión de qué tipo de ajuste se estaba proponiendo. Y no era un ajuste para el que produce porcinos, no era un ajuste para el que produce chocolate, no era un ajuste para los astilleros, no era un ajuste en la campaña electoral, para los actores o productores del teatro, de la cultura, para las editoriales, no era un ajuste para la casta. Se dijo 130.000 veces, este es un ajuste para la política, para la casta, vamos a ajustar. ¿Cuál era el subtexto de esto? A vos no, votame que a vos no, el ajuste es para el otro y ajustando al otro. Es más, dijo, por primera vez el ajuste no va a ser para el pueblo. Lo dijo 20 veces. O sea que no se votó el ajuste, punto. Se votó el ajuste para determinado sector. ¿Existe o no existe ese sector? A mí me gustaba decir en aquel momento, cuando se hablaba de ajustar a la política, yo hice una cuenta. En el Estado provincial hay funcionarios políticos. Yo, por ejemplo, soy un funcionario político. En mi caso, clarísimo, porque el pueblo se expresa, vota y decide quién es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero si tomamos a todos los funcionarios, que en el escalafón provincial sería el gobernador, bueno, le agrego a eso, obviamente, los ministros, los subsecretarios, puedo seguir para abajo, directores provinciales, directores, ese es el organigrama. Ya los directores no todos son funcionarios políticos, en términos de que a veces son de carrera, de línea, no cambian. Pero si a todos los funcionarios de esos niveles de jerarquía, más abajo de eso, ya no son funcionarios que uno puede asociar con la administración o con la jerarquía provincial. Si le ponemos sueldo cero y ajustamos, pero al extremo, no gana nada, hay que trabajar gratis o irse. Eso no representa ni el 10% del gasto provincial, ni el 5%, ni el 2%, ni el 1%, representa el 0,37% de todo el gasto provincial. No llega al 1%, así que si hacemos un ajuste en la provincia de Buenos Aires donde ningún funcionario gane nada, la verdad que no mueve la aguja del déficit, no tiene una significación económica. Así que yo decía en campaña, mentira.
que van a hacer ese ajuste que quieren hacer del 5%, del 10%, del 15%, ajustando a la política o pagándose el café, una payasada. El café de un funcionario o de todos los funcionarios no debe representar no el 0,37 ni el 0,000, nada. Es joda. Es maquillaje, es una payasada, es algo para decir, estamos sacrificándonos. Que un ministro de Economía que endeudó al país en el gobierno, no en el anterior del anterior, que ya fue ministro, que nos endeudó en 100.000 palos, después fueron al Fondo Monetario, que no se pague el café, dejá, te lo pagamos nosotros, con tal de que no nos endeudes y no nos metas en un quilombo, te lo pagamos nosotros el café. No pasa por ahí. El ajuste era para la casta en la campaña, ahora ya no. Ahora es en el colectivo, en los alimentos, en las tarifas, hasta en los impuestos, que se iba a cortar un brazo, 2 brazos, 3 brazos, si subía un impuesto, antes de subir un impuesto. Y vos hablabas de derecho de exportación, más allá del posicionamiento que tenemos, la macroeconomía en la que pensamos, vos hablabas de los derechos de exportación, y también ahí, pero mucho más, el impuesto país, bueno, varias cosas. Y no estoy haciendo la crítica, estoy simplemente señalando que mintieron en la campaña, que no se los votó para que subieran los remedios. Hablábamos con varios intendentes de cómo subieron los remedios, que hace imposible, inviable un sistema público de salud y privado también, y la vida de las familias. El otro día en Moreno me dice una señora, voy a comprarme de a 2 pastillas que necesita para vivir, pero no puede pagarse más de 2 pastillas, con el descuento. Nadie votó, ¿quién votó eso, che? Yo no conozco, por eso digo que al que lo votó a Milei, perfecto, pero eso, y después dijo, no se pueden hacer cosas distintas con lo mismo de siempre. Y uno mira la composición del gobierno de Milei, y la verdad que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras nuevas, y todo lo demás son lo mismo de siempre. Es más, la ministra de Seguridad, que era candidata a presidenta y salió tercera, o sea que perdió la elección y es misma de siempre, 30 años de función pública. Sin ponerme chicanero con esto, pero es mentira. Que iba a ser nuevos funcionarios, nuevos dirigentes, no, qué sé yo. De hecho, hay muchos de esos que lo acompañaron durante toda su trayectoria política, que se pelearon, se fueron, los echó, no están más. Entonces, ni es verdad que el ajuste era... Porque acabo de escuchar testimonio del ajuste de Milei. O sea que o ustedes son la casta, o el ajuste era para la sociedad, para el pueblo, para los empresarios, para los laburantes, y vendieron otra cosa en la campaña. Eso es lo que quiero señalar nada más. Por eso estamos ante una situación tan complicada también. Porque es una estafa electoral. Es una fantástica, formidable, gigantesca estafa electoral. Donde hay gente que lo votó a ver si dolarizaba, a ver que eso ya quedó para no sé cuándo. Para mí es pésima la dolarización, pero también era mentira. Era mentira hasta el voucher de la educación. Es mentira dinamitar el Banco Central. El Banco Central está vivito y coleando, haciendo lo mismo, y en manos del sector financiero, de la timba financiera. O sea que la verdad que tampoco, nada de eso que eran las novedades, tiene que ver con lo que está pasando. Y lo digo con preocupación. Y de nuevo, lo puedo decir de una forma más rotunda, más ilustrativa, lo puedo decir más serio, o más, pero la verdad es que lo que estamos viviendo es un ajuste tradicional, convencional, ortodoxo, como ya hubo muchísimas veces en la historia argentina. Por eso los que están acá saben que cuando viene una política de ajuste presupuestario, cuando viene una política de regulación, muchos me pedían regulaciones. No solo me pedían plantas coacales, obra pública cero, cortó toda la obra pública a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires, 1000 obras que había del gobierno nacional, las pararon.
que son cloacas, que son rutas, no son ni para la casta, ni para... Están en todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Todo eso terminado, cortado. Cuando ustedes piden obra pública, yo coincido que hace falta no menos en la provincia de Buenos Aires, más obra pública, sostener las salas teatrales, sostener... Bueno, estamos de acuerdo con todo eso, las editoriales, para el lado de la cultura, pero mucho más que eso, mucho más que eso. También el previaje, me dicen, bueno, ahora el previaje nacional, imagínense. Entonces, previaje provincial. Y ahí quiero ir a nuestro tema. Ahí quiero ir a nuestro tema, porque también dijo que iba a dejar a las provincias sin un peso y las iba a fundir. O sea que es un recorte feroz de los fondos porque aparentemente es contra los gobernadores, no es contra los gobernadores. No es contra los gobernadores. Si corta el fondo de incentivo docente, son los maestros y maestras. Si corta el fondo compensador de los colectivos, es contra el laburante, contra el empresario, contra el turismo, contra todo. No es contra la política. Creo que ahí hay un subterfugio, digamos, hay una especie de procedimiento marketinero para decir el ajuste es contra eso, pero en realidad es contra todo lo demás. O también, pero no importa. Entonces me parece que estamos en una situación, y sí, realmente complicada, donde el gobierno provincial se le han cortado, y no esta provincia, por más que sea, a veces parezca teledirigidos contra todas las provincias, 98% todos los fondos, y también contra los intendentes. Y también contra los intendentes. Porque ¿qué es lo que estamos observando? Lo que estamos observando es que desregula negocios concentrados en favor de determinados sectores empresarios, con lo cual se van los precios, los valores por las nubes, beneficia a unos a expensas de otros y se presenta como un esquema de libertad. Libertad de no comprar remedios porque no podés pagarlo, libertad de no irte de vacaciones, de no comprar en los negocios, de no... Bueno, todo eso estamos viendo, todo eso estamos viendo. Y la verdad que, para ser concreto, yo quiero decir que nosotros no comulgamos con esas ideas, no las compartimos, y yo entiendo la legitimidad, entiendo la legalidad del gobierno, entiendo su representatividad o su representación, entiendo todo. Pero acá, en la provincia de Buenos Aires, diciendo, ofreciendo, comprometiéndonos a lo contrario, a un Estado presente, a preservar y garantizar el derecho a la salud, a la educación, a la producción, el trabajo. Ganamos también en las PASO, en las generales y hasta en el balotaje ganamos en la provincia de Buenos Aires. Así que la provincia de Buenos Aires tiene también una responsabilidad que tiene que ver con todas estas cuestiones, pero que tiene una doble restricción presupuestaria. Una, porque el gobierno nacional se borra, se corre, quita y restringe recursos con los que contábamos y que accionamos legalmente porque es ilegal. Porque es ilegal. El fondo de fortalecimiento financiero que cortaron el otro día está en presupuesto, está en decisiones administrativas y tiene que ver con la seguridad. Algunos decía, bueno, hay más seguridad, pero necesitamos más todavía o de determinada forma. Y todo eso es inversión. Ustedes han visto, alguien hablaba de lo rural. Policía rural. Creamos un cuerpo de policía rural, lo equipamos completamente. Cuando llegamos había 900 móviles policiales en toda la provincia de Buenos Aires. Compramos 5.500, pero con un fondo de fortalecimiento. Lo pusimos 0 kilómetros prácticamente a todo el parque de patrulleros en la provincia de Buenos Aires. No sé hace cuánto que no pasaba. Se habían perdido 10.000 policías en el gobierno anterior, los recuperamos y ya estamos encima. Creamos nuevos cuerpos, los equipamos, le mejoramos los salarios porque les habían bajado 30% en otra experiencia de ajuste, le recuperamos los salarios y los equiparamos a las fuerzas federales. Pero bueno, todo eso requiere inversión y para eso se necesitan fondos. Y la provincia de Buenos Aires, como comentaba Arturo, está realmente muy discriminada a nivel de coparticipación. Entonces, hay programas especiales que llegan a la provincia, porque fíjense, la coparticipación nos da un 20%, pero tenemos el 40% de la población, el 40% de la producción. Entonces, cuando vienen obras, cuando vienen otros fondos, son más equitativos y compensa
un poquito lo que no tenemos de coparticipación y qué es lo que se nota en infraestructura que falta, en salud, en educación y también en los municipios, porque trabajamos conjuntamente. ¿Y ahora qué es lo que nos está pasando? Ahí desregulan los precios de los medicamentos, entonces los costos de la salud se van a cualquier lado, desregulan las prepagas, entonces hay mucha gente que no se puede pagar por la propia o que ni siquiera puede pagarse el viaje. ¿No? Me comentaba alguno que antes se iba a otro lado a tener atención médica y ahora no puede, entonces lo quiere tener en su pueblo y entonces cae en la necesidad de ir al hospital municipal y entonces el hospital municipal más demanda, pero con costos muchísimo mayores y con menos recursos, porque decía doble restricción, porque la recesión nos genera una nueva restricción presupuestaria. Vos decías, tal vez nos vemos en la situación de cerrar. Bueno, si cierra una empresa, si cierran fuentes de trabajo, es menos aporte, es menos movimiento económico. Entonces, esta es la paradoja de los ajustes. Dos paradojas. Ajustan y entonces ese ajuste genera recesión, entonces ajustan el gasto, pero hay menos recaudación, y entonces hay que ajustar de nuevo. Y así es infinito. Y de la misma manera, dicen que privatizan todo por privado, pero se encarece tanto que todo cae al público. Entonces, en vez de ajustar y generar superávit, van generando más déficit. Y en vez de privatizar, estatizan. Ha pasado muchísimas veces en la historia argentina. Y yo entiendo, lo decía Arturo, tiene que haber un equilibrio. Y es lo que estoy escuchando acá y para que lo entienda el presidente y toda esa ideología que trae. No hay que elegir entre lo privado y lo público, son los dos. Nosotros somos peronistas y el peronismo es trabajadores, Estado y empresarios. No es una cosa o la otra. Y la verdad que ante esta situación, todos los recursos que tengamos y que nos vayan quedando los vamos a poner al servicio de estas prioridades que tenemos. Además queremos una provincia que no concentre geográficamente ahí alrededor de la capital federal. Lo hemos dicho desde el principio, por eso estas conferencias, por eso las recorridas, por eso la vuelta. No es que hacemos campaña recorriendo los 135 municipios y decimos, bueno, estuvimos en todos lados, pasamos un ratito, firmamos un libro y nos fuimos. No es así. No solo es el gobernador, sino cada uno de sus ministros, y nosotros ya a esta altura llevamos creo que 4 vueltas completas a toda la provincia, pero cada uno de los distritos habiendo ido a veces muchas más que 4 veces, porque el problema es la presencia del Estado provincial en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, porque las necesidades son distintas, porque la matriz productiva es distinta, pero nuestra única tabla de salvación es primero el arraigo, que el que nace en el interior de la provincia de Buenos Aires pueda vivir dignamente en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y segundo, la integración de la provincia de Buenos Aires, que no se trata de concentrar, sino de integrar, que cada uno de los sectores productivos, cada uno de los lugares geográficos, cada una de las actividades puede desarrollarse en cada uno de los puntos de la provincia. Porque si no, después vienen y dicen, todos se van al conurbano. Y si no ponemos escuelas, y si no ponemos hospitales, y si no ponemos internet, y si no ponemos rutas, ¿cómo no se van a ir de los pueblos donde nacieron? Así que eso es lo que venimos haciendo, y eso, a pesar de los ataques, a pesar del individualismo que promulgan, a pesar de esas ideas abstractas de que todos nos vamos a salvar en la guerra de todos contra todos, vamos a seguir trabajando para que las prioridades sean los derechos, los derechos, los derechos. Un tren. Yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Cada vez que vienen políticas como esta es novedosa, pero finalmente el plan económico es bastante parecido y ya estaban queriendo privatizar los trenes. Ahora nos van a salvar privatizando los trenes. Ya los privatizaron y se destruyeron. Porque no todo recorrido ferroviario es rentable para un privado y le devuelven la inversión. Por eso en Argentina, pero en
buena parte de los países del mundo hay, además de la infraestructura vial, la infraestructura ferroviaria, que es rentable, otra que no es directamente rentable para un privado. ¿Eso quiere decir que no importa, que no sirve, que hay que cerrarlo? No, quiere decir que tiene que estar el Estado. El Estado está para que donde no hay rentabilidad, pero sin embargo hay una necesidad de un derecho, las cosas pasen. Porque si no está el Estado no queda nada. Y eso ya lo vivimos y lo estamos repitiendo de una forma acelerada, de una forma violenta, de una forma absolutamente extraña por lo menos a lo que yo entiendo que siente el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Lo entiendo realmente así. Aún habiendo tenido estas elecciones, entiendo que no hay un acuerdo con que no tiene que haber en los pueblos de la provincia de Buenos Aires una presencia del Estado que garantice la cultura, que garantice la educación. A ver, hablaba recién con los intendentes. Único prestador en muchos de los municipios el Estado para la salud. Único efector. ¿Alguien prohibió que se ponga una clínica privada ahí? El sanatorio, no sé, la Suizo-Argentina, los Arcos. No van a ir esos pueblos, porque no es negocio, porque no hay escala y a veces porque no hay ese poder adquisitivo o las dos cosas a la vez. Entonces no va a venir eso. Si se retira el Estado no va a quedar nadie. Después se va a retirar la población y vamos a tener todos pueblos fantasmas. Así que nosotros no venimos a convalidar eso. Venimos a hacer, digo, en estos aspectos lo contrario. Con esta dificultad adicional, con esta dificultad de que por un lado cortan los recursos para las provincias, las quieren fundir, los van a dejar sin un peso, a ustedes, no a nosotros, a todos los quieren dejar sin un peso, y al mismo tiempo que el proceso económico recesivo también va a generar dificultades en los recursos de todo tipo. Así que, pesados. Y bueno, otro de los problemas que tenemos también es la incertidumbre. No sabemos ni cuántos recursos vamos a contar. Así que nuestra vocación, por supuesto, es que sostener los viajes egresados. Pero les quiero decir, cuando nos quitaron los recursos la otra vez, y para que tengan una idea de los números, nos quitaron el fondo de fortalecimiento, 40.000 millones de pesos por mes, para seguridad principalmente, que lo rendimos además al gobierno nacional, en los patrulleros, en el equipamiento, en los chalecos, en la capacitación, en la formación, en la profesionalización, en la tecnología. Pero 40.000 millones de pesos. El año pasado, es verdad, no es tan comparable, pero los viajes egresados, el programa de viajes egresados, que lo pidieron varios, salió 17.000 millones de pesos para 168.000 pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires. Para que tengan otra idea, pues son cifras muy grandes, 52.000 millones de pesos salen los comedores escolares y el MESA, el módulo alimentario. ¿Y qué dijeron? Le sacamos el fondo, pero se la malgasta el gobierno provincial en los viajes de egresados para los pibes y pibas. Antes de que vinieran los viajes egresados de la provincia de Buenos Aires, 1 de cada 4 pibes y pibas que terminaba el secundario podía viajar. Era profundamente injusto, profundamente discriminador y además no se dieron cuenta, como siempre, que no era para el pibe y la piba solamente que iba a viajar y conocer un lugar, el mar, un hotel por primera vez en la vida, que le iba a cambiar la vida. No era para eso, era para los trabajadores y trabajadoras, para los empresarios y empresarias, para los distritos turísticos de la provincia de Buenos Aires. Fíjense, porque esto a veces se comprende de una forma bastante dolorosa, sobre todo cuando no le toca a uno, que piensa que el otro es el que se beneficia, no se da cuenta cuáles son los efectos indirectos, cuáles son los verdaderos beneficiarios. Los viajes egresados eran para fortalecer el sector turístico, no para despilfarrar plata. Era para que los municipios tuvieran turismo todo el año, Necochea y toda la provincia de Buenos Aires. Así que a mí me parece importante también que lo defendamos entre todos. Porque el otro día lo escuchaba en la tele. ¿Y para qué le vamos a dar plata si la gasta y la malgasta en pagar esos viajes egresados como si eso fuera clientelismo, populismo, una cosa absolutamente reprochable? Bueno, tendrían que venir, antes de opinar, tendrían que venir y ver lo que produjeron los viajes egresados,
el previaje y la cuenta de DNI en el interior de la provincia de Buenos Aires. No era para beneficiar de manera clientelista y populista no sé quién a cambio de un voto. Era para conseguir que la actividad económica y productiva se sostuviera en una provincia que es tan grande, que es tan diversa, pero al mismo tiempo que necesita de un Estado que esté pensando en cómo promover las actividades. Es fundamental, porque lo mismo con el tren. Dice, no, si uno le dice al privado, pongamos un tren turístico que vaya ahí, no, porque viaja poca gente. El privado tiene esa necesidad, que sea una inversión segura. Y el Estado, en cambio, extiende un ramal y produce la actividad. Es una inversión de fomento, de desarrollo, que si uno mira a ver cuánta gente va, y no hace falta, no alcanza y no se paga la inversión de determinada infraestructura. Pero una vez que la haces, cambia completamente la dinámica, el desarrollo, la zona crece gracias a esa inversión que hiciste. Dicho de otra manera, el papel de planificar el desarrollo productivo es indelegable del Estado. Los privados muy bien, pero la planificación del desarrollo la tiene que hacer el Estado con inversiones fuertes de infraestructura, porque si no, se concentra y se radica en los lugares que ya funcionan, no en los que hay que desarrollar. Y eso es lo que vamos a ver y eso es lo que vimos cada vez que el Estado se retiró. Que funden muchos, quiebran muchos, subsisten pocos y después más concentración, más monopolio y menos democratización de los ingresos. Menos mercado interno, decía vos. Menos mercado interno. Menos presencia y posibilidad de un ingreso popular, del turismo popular, como dijiste vos, destinos populares. Bueno, eso se va extinguiendo. Y lo vimos esta temporada. Una temporada donde los destinos de mayor poder adquisitivo, los destinos de para mayores ingresos se sostuvieron. Porque aún con esta política económica tienen resto, tienen espalda y a veces tal vez pertenecen a los pocos sectores que se benefician con esta política. Todo lo demás para abajo, desfallece, difícil, complicado. O veranea, pero no consume. Y entonces no multiplica. Entonces, esto es lo que estuvimos viendo. El tren sí, las cloacas sí. Le voy a decir a Cato que venga a ver el tema de las cloacas, de la erosión. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Ahora 12, fue un programa que lanzamos cuando estábamos en el gobierno nacional. Con Cristina de presidenta, lanzamos el Hora 12, se sostuvo durante mucho tiempo y ahora yo creo que como tantas cosas están en peligro. La cuenta de DNI lo mismo. Pero supeditado a las posibilidades que tenemos. ¿De dónde sale la plata de la cuenta DNI, de los descuentos? Sale de la misma actividad del propio banco, sale a veces de un esfuerzo de la provincia de Buenos Aires. No es que 30% de descuento es lo mismo. Y no se le pide nada al comerciante, y no se le pide nada al cliente. Es una política pública para fomentar la producción y el consumo. ¿Y quién lo hace? Lo podría hacer cualquier banco, porque está sometido a la misma reglamentación que nosotros. ¿Quién lo hace? La banca pública. Así que ojo con la privatización de la banca pública que nos va a dejar con un sistema que no atiende al pequeño productor, que no atiende al consumo masivo, que no llega a los pueblos, que si da un descuento es en un supermercado del conurbano o de la capital. Ahora que vemos en las carnicerías, en las verdulerías de toda la provincia, cuando hay descuento, hay venta, hay presencia y hay también del otro lado, alguien que puede acceder a algo que sin el descuento no iba a llegar. Eso es el Estado. Eso es el Estado. Democratizar también el consumo, los ingresos, los emprendimientos, que no sea para una pequeña minoría que tiene acceso a todo. Y creo que de lo que me han planteado, lo mismo, las chacras, ahí desde el sector productivo primario, ¿no? El sector agropecuario, que también decían, necesitamos más valor agregado. Y hablabas de chacras, universidades, el INTA, el Estado. Cuando nosotros llegamos, las chacras, ¿no?, experimentales estaban absolutamente abandonadas. No solo las pusimos a laburar, sino que invertimos y las ampliamos, y ese es un vínculo con el productor. Pero no lo puede hacer el productor individual. Lo tiene que hacer el conjunto. Y ahí, si no está el Estado, la verdad es que no llega nadie. Y bueno,
Y para terminar, nosotros creemos profundamente en esto. Y por más que insistan, por más que insulten, por más que digan cualquier barbaridad en las redes, tengan el compromiso del gobierno provincial que cree en el Estado presente y que va a estar con todos los medios que tengamos. Así que en este momento, acá en Necochea, junto con los intendentes, lo que decimos es salud, educación, producción, trabajo, turismo, puertos, producción agropecuaria, producción industrial, emprendedores, cooperativas. Para todo eso, cuenten con el Estado provincial. Con todo lo que tengamos, cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros para acompañar. Y bueno, de todo esto que proponen en una situación tan incierta, veremos qué podemos hacer, pero todos los recursos que tengamos volcados en el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias.